tema de las autorizaciones para endeudarse, ¿no? Este cuadrito resumen que está en el informe de presupuesto de la oficina muestra muy gráficamente cuáles son todos los artículos que contienen aspectos vinculados al endeudamiento, el tipo de instrumento, el destino y los plazos, ¿no? Y obviamente uno puede tener una idea, una dimensión general del monto del endeudamiento. Por supuesto que acá hay que tener en cuenta que dentro de este cuadro hay deuda que puede estar instrumentada en pesos o en moneda extranjera y deuda que puede ser directa o indirecta, ¿sí? Entonces, hago esa aclaración. A ver, por ejemplo, avales, ¿no? ¿Y la tasa? Sí. No, la tasa no está prevista. Debería, aunque sea un monto máximo. Sí, lo que pasa es que ahí la ley de administración financiera, digamos, establece pautas, para el endeudamiento, pauta para las refinanciaciones de deuda, pero en general nunca ha habido una autorización de endeudamiento que tenga límites, digamos, para la tasa. Generalmente, en todo caso, la prescripción genérica es en condiciones de mercado, ¿sí? Pero en el presupuesto está la autorización del monto máximo a la que el gobierno se puede endeudar. Pero es un monto máximo, que siempre excede bastante de lo que surge del esquema de ahorro-inversión o de las planillas cuando uno trata de buscar el endeudamiento también todo el año, ¿no? Ese es como que el Ejecutivo sobreestima un poco lo que pide de autorización para tener un margen. Puede ser que eso ocurra. Porque a veces no se condice, uno mira esos valores con los otros valores de la cuenta ahorro-inversión, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que también Entonces uno dice, bueno, en la cuenta de ahorro-inversión, dependiendo de lo que usted vea, porque si usted ve dentro de la cuenta, no hay solamente endeudamiento, sino que también hay otras cuestiones. Disminución de la inversión financiera, pues eso por un lado. Por otra parte, también es cierto que el aumento de la deuda pública no necesariamente es exactamente igual al aumento del endeudamiento, aun cuando el gobierno lo haya tomado exactamente en ese monto, porque pueden generarse, digamos, la concreción de pasivos contingentes que necesariamente se tienen que registrar. De ello, aumenta la deuda pública independientemente de este nivel de autorización de deuda. Pero bueno, es así. Es muy probable que el gobierno no utilice, dependiendo de los contextos, todo lo que está autorizado. Y ahí también, lo que voy a decir, hay deuda que no es deuda en realidad, que son autorizaciones para emitir letras de corto plazo, algunas de las cuales se cancelan dentro del ejercicio. Entonces, una consulta. sí. ¿Puede usar el micrófono? Perdón, sí. Ahora sí. Dentro de estas autorizaciones no están las de los organismos en los que la nación es parte. No, porque así lo expresa la ley de administración. A veces los datos que te pueden llegar a dar también. pueden ser por eso. Pero no creo que sea un punto que sería interesante para mí, digamos, porque este es uno de los puntos más dificultosos cuando uno hace el análisis, es enfocarnos bien en las planillas de endeudamiento, de las aplicaciones financieras, de cruzar los datos entre, porque es uno de los puntos claves lo que pasó ahora con el endeudamiento. El tema es el siguiente. Esta planilla, digamos, resume las autorizaciones de endeudamiento, ¿sí? Entonces, es importante, porque esto no surge rápidamente, digamos. Hay distintos artículos, como ustedes lo ven, distintos conceptos. No sé si ya para una charla posterior. Sí, bueno, perdón. Acá está Mariano Ortiz, que es el director de deuda, y él va a tener también más adelante la posibilidad de desarrollar el tema específico. Pero insisto que claramente
distintos registros no coinciden, pero hay justificaciones ¿no? para que no coincidan. De manera que, en este caso, lo que yo estoy queriendo mencionar es del proyecto de ley, cuáles son las autorizaciones de endeudamiento que el Congreso le confiere año a año al Poder Ejecutivo. Y esto está sobre la base del presupuesto vigente ahora, ¿no? Sí. Sí, hay un artículo que lo ponen todos los años, que tiene un último, no me acuerdo el número, va variando. Hay un último párrafo que dice que el Poder Ejecutivo podrá modificar las condiciones de esa planilla, con lo cual, por ejemplo, el tema del plazo no es muy operativo ese tope. Por ejemplo, el bono a 100 años que se emitió, se pudo hacer por ese párrafo que faculta todos los años al Ejecutivo modificar los términos de esa planilla, digamos, que a primera vista parece clara y después puede ser fácilmente sorteada. Bien. Bueno, como ustedes ven, todos los temas que están vinculados a los aspectos relevantes tienen una dinámica propia, ¿no? Algunos deberían tener un espacio específico y ahora, porque no quiero dejar de mencionar los que me quedan, viene otro que tiene tal vez también una importancia, sobre todo desde el punto de vista del legislador, que es el tema de la distribución de los recursos entre la nación y las provincias. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros con respecto a este tema en el análisis del presupuesto? En realidad, no se puede decir demasiado, digamos, a simple vista, pero el mensaje del presupuesto contiene una breve reseña todos los años de cómo se van a distribuir los recursos tributarios entre la Administración Nacional, los otros entes y las provincias. Solamente establece ese cuadrito, que de alguna manera tiene que ver, en el caso del presupuesto que estamos analizando, con la proyección que el gobierno hace para el año siguiente, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros evaluar eso? Bueno, lógicamente hay que oponerle la proyección, si nosotros estamos analizando en septiembre, de esos mismos recursos hasta finalizar el año. Entonces, cuando ustedes escuchan los recursos que van a las provincias, ¿aumentan o disminuyen? ¿Cómo podemos tener una visión para eso? Pues estamos hablando de lo que se proyecta, ¿sí? Esto que está acá es lo único que tiene de alguna manera sistematizado el proyecto de presupuesto. Tengan en cuenta ustedes que todo lo que va por coparticipación federal, las transferencias automáticas, no forman parte del presupuesto, ¿no? Esos son recursos que directamente de la recaudación el Banco Nación redistribuye a las provincias en la parte que le corresponde, ¿no? Pero para hacer un análisis integral es necesario agrupar estas fuentes. Pero también el presupuesto tiene, y ahí sí nosotros la podemos analizar, dos tipos de recursos que van al conjunto de las provincias, a través de las transferencias corrientes y las transferencias de capital. Las transferencias corrientes están vinculadas con algunos compromisos que tiene la nación con las provincias, que pueden estar vinculadas, establecidas en el marco de convenios, por ejemplo, los recursos del Fondo Nacional del Incentivo Docente, ¿sí? Son esas transferencias. Las transferencias de recursos que debe hacer la nación para financiar los déficits de la caja de jubilaciones. ¿Sí? No, los ATN no están acá. No están acá. Entonces, fíjense si estos recursos que van por vía presupuestal, y las transferencias de capital son recursos que el gobierno nacional coordina con las provincias para financiar obra pública, esencialmente o para la adquisición de equipo durable. Entonces ahí también eso se hace a través de un convenio y se registra en las transferencias. Pero fíjense que lo más importante son las transferencias automáticas.
este renglón que está acá arriba, ¿sí? Y las transferencias de corrientes y de capital tienen una menor importancia. Acá está. Si ustedes se fijan, 92% es la coparticipación federal y el resto de las transferencias es un poquito más del 7%. Entonces, esa manera de componer da una idea general, automática y no automática, de saber qué va a pasar con la coparticipación federal y los otros recursos en el conjunto de las provincias, ¿sí? No hay mucho para proyectar en el caso de los ATN, porque los ATN es una facultad discrecional y por ende puede ser que se ejecuten todo o no. Eso también puede ocurrir y no es, digamos, posible estimar eso. Pero lo que me interesa destacar acá es que generalmente, si nosotros hablamos de recursos a las provincias, del presupuesto vamos a hablar solo de las transferencias, que es un dato importante. Pero no debemos olvidar que en el presupuesto no está la principal fuente de recursos, que es la coparticipación automática. ¿Estamos? Eso está en el mensaje, no está en ningún artículo ni nada. Por eso antes le mencionaba la importancia del contenido del mensaje. Bueno, el otro tema relevante, a ver si podemos llegar a tiempo, es el plan de inversión pública. Todos los legisladores están, como corresponde, interesados todos los años para ver cuáles son las obras nuevas que se pueden incorporar en el presupuesto y cuáles son las obras que están en ejecución y cómo queda el presupuesto. Hay dos artículos que son los más importantes. Yo a modo de ejemplo acá, el artículo 11, donde figuran la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios que inciden en ejercicios futuros, y ahí está la planilla anexa a 1, y luego, en este caso, el artículo 66, vinculado a la participación público-privada, que es una modalidad relativamente de hace poco tiempo acá en la Argentina. Pero hay otras cuestiones importantes para analizar con relación al plan de inversión pública y que se pueden ver en aquella información que inicialmente yo les planteaba que contiene el documento presupuestario. Por ejemplo, es importante ver la distribución geográfica. Cuando uno habla de inversión pública en el presupuesto, generalmente nos estamos refiriendo a la inversión real directa y a las transferencias de capital. ¿Sí? A ver. Esto que está acá, transferencias de capital, que yo les dije que son recursos asociados a la ejecución de obra por parte de las provincias, y la inversión real directa es lo que habitualmente en la jerga presupuestaria denominamos inversión pública. Entonces, además del nivel, del volumen y además de las partidas, ¿no?, que es el primer análisis que se hace, ¿qué otras cosas es importante? Bueno, es importante, como les decía, ver la clasificación geográfica, ¿no?, a dónde está asignada la obra. No sé, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si hay diputados o senadores de provincias que estén vinculados con el Plan Belgrano, ¿de dónde van a sacar la información? Puede que la tenga el mensaje porque la haga, por la entidad, pero hay otros ejemplos que tal vez no. Entonces hay que componer esa información sobre la base de la distribución geográfica. Otro elemento que es muy importante es quién es el organismo ejecutor. ¿Sí? Entonces ahí hay que ver las jurisdicciones. ¿Quién ejecuta esencialmente la obra pública? ¿Quién? Sí, pero ¿qué dirección? Bueno, eso es lo que hay que ver. Entonces uno sabe que el 60% de la obra pública está en esta jurisdicción. O otro análisis que también suele ser importante es el grado de concentración de la propia inversión pública en la cantidad de proyectos. ¿Cuántos proyectos hay
en el presupuesto, cuántos proyectos de inversión, cómo están distribuidos, ¿no? Entonces esos son 4 o 5 dimensiones que dan una rápida idea de qué es lo que está pasando con el plan de inversión pública. El año pasado se hizo un informe de inversión pública sobre, la OPC hizo un informe sobre el programa de inversión pública contenido en el presupuesto. Si ustedes quisieran ver algunos datos, ahí hay una mayor desagregación. El otro punto es la delegación de facultades. Sí, Una pregunta, sí, ¿cómo? las planillas estas que tienen detalle por provincia de las obras, no las que se inician en este año, sino las otras, ¿se aprueban con el presupuesto o son complementarias? Perdón, ¿me repite? Porque esas son las obras que sí. se inician en este periodo, Sí. plurianuales. Sí. Después están todas otras obras que están en ejecución. El detalle está en la ejecución geográfica. Estas obras, estas planillas, ¿se aprueban con el presupuesto? Se aprueban con el presupuesto. ¿Por más que no sean anexas a algún artículo? Perdón, ¿usted me está hablando del anexo de distribución geográfica? Algunas planillas complementarias que Sí. no vienen en No, lo que se aprueba con el presupuesto lo entendí mal, son las planillas anexas, nada más. las complementarias. No, le entendí mal, disculpe. La delegación de facultades. Bueno, ustedes saben que por una cuestión de flexibilidad, ¿no?, para la ejecución del presupuesto, en todo el mundo hay un margen de maniobra que el Ejecutivo debe tener. La gran discusión que se da siempre y en todo lugar es justamente cuál es la ampliación de ese margen. Pero claramente el presupuesto debe contener algunas disposiciones que permite accionar esa ejecución a lo largo del ejercicio al Poder Ejecutivo. Esto que yo les dejo acá es de la misma manera que con el endeudamiento, un listado de todos los artículos donde hay delegaciones de facultades, que no son exclusivamente las que uno siempre tiene en cuenta, que por ahí pueden ser las más importantes, hay de diversa índole, ¿no? Fíjense, acá están los títulos vinculados al presupuesto de gastos y recursos, a normas sobre gasto, a normas sobre recursos, a cancelación de deudas de origen previsional, a operaciones de crédito, vinculadas a fondos fiduciarios, a los contratos de participación público-privado, de relación con las provincias. Generalmente esa facultad es la que se faculta al Gobierno Nacional a tomar la deuda de las provincias para refinanciarla en mejores condiciones, de política de administración tributaria y otras disposiciones. Y al final de esta presentación, que luego ustedes podrán ver en detalle, ahí está ya más desagregado, ¿sí? Ese tema de las delegaciones también suelen ser importantes porque además hemos tenido varias consultas en este corto tiempo desde que estamos acá con respecto a este tema. Finalmente, y para ir cerrando, el tema de la ley complementaria de presupuesto. La ley complementaria de presupuesto tuvo un reordenamiento temático en el año 2014, de algún modo eso mejoró bastante la posibilidad de acceder a la diversidad de información que hay ahí. Y como les decía en el inicio, esta es una ley muy importante. Además, ustedes siempre fíjense que todas las leyes de presupuesto en el último artículo disponen la inclusión de algunos de esos artículos en la ley permanente de presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que esos artículos dejan de tener vigencia solo en un año, sino que tienen vigencia para siempre, ¿no? Hasta tanto, obviamente, sean eliminados o modificados. Y hay muchas cuestiones que son de relevancia. Fíjense una, vinculada a los fondos fiduciarios. Dice, los fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con bienes y o fondos del Estado Nacional no podrán tener estructura de personal. Su personal surge de las plantas de personal de las jurisdicciones de las cuales dependen. Bueno, esa es una norma muy importante, pero no está en la norma de presupuesto todos los años, está en la ley complementaria, ¿sí? Fíjense otro ejemplo.
los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución del presupuesto son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad o el de los titulares de fondos y los valores respectivos. Después hay que arreglarse con la justicia, pero es una disposición. Entonces, ¿qué les quiero decir? Dos cuestiones de índole muy variada, pero de mucha importancia. Y así hay muchas más. Por eso siempre es bueno, aunque la ley es excesivamente larga, poder dar una leída y sobre todo tener en cuenta que es una ley, como el nombre lo dice, muy complementaria del presupuesto. Bueno, quiero que sea aprovechar estos 10 minutos que quedan para hablar. Estaba previsto también un ratito sobre el tema del presupuesto plurianual. Bueno, si ustedes quieren analizar la legislación vinculada al presupuesto plurianual, es la Ley de Solvencia Fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal. La Ley de Solvencia Fiscal estableció la cuestión del presupuesto plurianual y luego retomó impulso, digamos, con la Ley de Responsabilidad Fiscal, ya no solamente para la nación en ese caso, sino también para las provincias. Bueno, el presupuesto plurianual, ¿cuál es la idea del presupuesto plurianual? Poder pensar la evolución de las finanzas públicas en una perspectiva de más largo plazo. En el caso de Argentina se establece a 3 años, contando como primer año el año del presupuesto que se está aprobando. Es un instrumento que contribuye, como les decía, a la política presupuestaria de mediano plazo y opera como marco de referencia del ejercicio presupuestario que se está analizando. Tiene como propósito identificar riesgos que se pueden suscitar en el mediano plazo en las cuentas fiscales, formular obviamente acciones preventivas que las puedan contrarrestar. Y si nosotros tomamos en cuenta, porque hay muchos modelos de presupuesto plurianual, inclusive hay muchos modelos de lo que se denominan marco fiscal de mediano plazo, ¿no? En el caso argentino tenemos un presupuesto plurianual que tiene las siguientes características. En primer lugar, como les decía, 3 años de plazo. Refiere al sector público, pero particularmente a la Administración Nacional. El mayor grado de detalle está en la Administración Nacional. Vincula la programación estratégica y presupuestaria con un esfuerzo, ¿no?, tratando de acercarse a lo que es la presupuestación por resultado. Es un instrumento que en definitiva y teóricamente debe contribuir al plan de gobierno. Ustedes vieron cuando analizábamos la Constitución, o sea, la vinculación entre el presupuesto, el plan de gobierno. La Constitución agregaba además inversión pública. Bueno, esta idea de presupuesto plurianual es vincular el presupuesto anual, el presupuesto plurianual y la planificación estratégica del gobierno. Y finalmente, un tema importante es informativo o indicativo. ¿Qué quiere decir? Que no es vinculante, ¿no? Y por ende no se trata, no se aprueba. Y es un documento sintético, de algún modo. No tiene la cantidad de información que puede tener el proyecto de presupuesto. La primera presentación de un presupuesto plurianual fue en el 98, relacionado al presupuesto de 1999-2001. Esa fue la primera vez que en Argentina se estableció
formalmente la presentación del proyecto plurianual. Pero en realidad no se ha desarrollado ese instrumento como un instrumento de debate ni parlamentario, ni público, ni académico, diríamos, ¿no? Fruto del sesgo que habitualmente tenemos en el análisis del corto plazo, ¿no? Pero la realidad es que no ha tomado cuerpo esta idea del presupuesto plurianual. Cumplen el presupuesto plurianual y el presupuesto cumplen con un mismo cronograma. Ustedes vieron, ahora, dentro de pocos días, el Ministerio de Hacienda saca su resolución donde inicia el trabajo de la formulación del proyecto de presupuesto para el año que viene. Bueno, concomitantemente va el presupuesto plurianual, ¿no? Es decir que a las jurisdicciones se le comunica el techo del año, pero también los techos para los demás años. Utilizan el mismo sistema de información y se presentan los anteproyectos de presupuesto conteniendo la ley, el proyecto de ley anual y el plurianual. Es decir que, de alguna manera, tienen el mismo espacio que el presupuesto, pero evidentemente no concita un gran interés el análisis de este documento. ¿Por qué a nosotros nos interesa incluirlo también en la conversación? Porque es la idea de empezar a generar, en la medida de lo posible, una cultura del análisis en una perspectiva más extendida de tiempo. Y lo que tenemos a mano es el presupuesto plurianual. Este presupuesto, ustedes van a ver, si ven el documento, tiene una introducción, las características, los aspectos metodológicos. Luego viene este tema que es central y que de alguna manera también conspira con esa posibilidad del análisis de mediano plazo, que es el tema de las proyecciones macroeconómicas. Hay una referencia a las principales variables, al escenario internacional, actividad, precio, sector externo, y luego están las proyecciones plurianuales, pero de los agregados fiscales. Bueno, esto de alguna manera lo voy a pasar porque aquí está la desagregación de lo que se incluye fundamentalmente para la Administración Nacional. Pero sí me interesa dejar, digamos, aunque sea al pasar, cuáles son las ventajas que tiene este tipo de instrumentos. Obliga a pensar en el futuro. Es muy difícil pensar en el futuro, ya sea para proyectar variables macroeconómicas o específicamente los agregados fiscales. ¿Por qué? Porque requiere un conjunto de cuestiones que a veces no es posible desarrollar. Pero el objetivo o la ventaja de este tipo de instrumento es que debería anticipar la visión de problemas, ¿sí? Da pistas para explicitar la naturaleza de esos problemas. Y, por otro lado, cuando hay una situación deficitaria, condiciona la toma de nuevas decisiones pro gasto. Esos son uno de los objetivos. Y, por último, brinda flexibilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, a veces en el corto plazo es muy difícil modificar el comportamiento de las variables fiscales. No digo imposible, es difícil. Pero cuando uno tiene un escenario, algo más distendido, digamos de mediano plazo, en estos 3 años que plantea el presupuesto plurianual, es posible un manejo con mayor flexibilidad de esas variables fiscales. En realidad, si ustedes quieren analizar, yo acá voy a ir cerrando, pero tiene una metodología de formulación y la presentación al Congreso se hace en 2 etapas. Primero, en el mensaje de presupuesto de ley, eso sí me interesa mencionarles, se incluye la cuenta ahorro, inversión, financiamiento del sector público para el próximo trienio. Si ustedes ven el mensaje de presupuesto, está el esquema ahorro, inversión del año y los 2 siguientes. Envase de vengado, envase caja
en pesos y en porcentaje del producto. Eso es lo que está en el mensaje. Y un análisis de las proyecciones agregadas. Y luego, la primera semana de octubre, se envía el presupuesto plurianual completo al Parlamento, ¿sí? Insisto que es un documento informativo. Bueno, acá simplemente también, no, estas son las proyecciones. Bueno, con esto simplemente quiero hacer dos reflexiones. En el caso del presupuesto, del análisis del presupuesto de la Administración Nacional, uno podría decir que hay un conjunto de información mínima que debe ser analizado por alguien que tiene la decisión, como les dije al principio, de participar en el debate parlamentario. Esa información va a variar, obviamente, si un diputado está solamente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda o en 3 comisiones, o directamente si un diputado no participa en la comisión. Entonces, tengan en cuenta que lo que yo les menciono está en ese contexto. Es muy probable que un diputado que no tiene un perfil de especialización resuelve el problema del presupuesto con un resumen de 4 hojas, donde 2 son el esquema ahorro, inversión, financiamiento y los otros 2 los artículos nuevos que se incorporan con relación al proyecto del año anterior. ¿Se entiende? Quiero dejar claro eso para que esto no quede como que en algún caso pueda exceder las necesidades que en algunos de los casos que ustedes tienen que resolver habitualmente ocurre. Y por último, me gustaría preguntas, algún comentario, alguna sugerencia, alguna opinión. Esto va a quedar, ¿no? Las presentaciones. Hay otra presentación que preferí extenderme, digamos, con el tema del presupuesto, pero que es el tema del sector público consolidado. Eso también está acá. Es importante porque ese de alguna manera es el agregado presupuestario nacional, ¿no? Entonces, el presupuesto aprueba la Administración Nacional. Si se quiere ver un poco más la cuestión fiscal integralmente, es el sector público nacional. Y finalmente, si queremos integrar todos, el sector público argentino, donde se incorporan las provincias y los municipios. En la presentación, en la primera de presupuesto, ustedes van a ver al final, hay un listado de todas las fuentes de información. O sea, ahí están, de todos los documentos que yo mencioné, cuál es la fuente de información, los links a las páginas web, para que ustedes puedan verlo más en detalle. ¿Alguna consulta, algo? ¿Algún comentario? Sí, claro. No, en realidad deberían estar en las 2. Claro. Sí. Lo que pasa... A veces uno lo pide y te dicen, no, bueno, pero está en una, pero no está reflejada en la de la provincia, por ejemplo. Entonces, ahí le genera duda al legislador. Si ¿Cómo no está reflejada en la...? Claro, está en la plurianual y en el detalle de la plurianual, que se supone que no está repartida por provincia, capaz te dice provincia de Salta, pero cuando está la provincia 2 ubicación geográfica, en Salta no está de Salta. No, debería estar en la provincia también, claro. Sí. Lo importante es que todas las obras públicas tengan crédito. ¿No? Bueno, les agradezco y a disposición.